Hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre anticorrupción empresarial. La sanción impuesta en vigencia de la Ley 27.401, que data del año 2017, importa el reconocimiento en el derecho argentino de la atribución de responsabilidad penal, de manera independiente, sobre las personas jurídicas privadas por la comisión de actos de corrupción. Esta nueva legislación establece el cumplimiento de una serie de políticas y procedimientos internos tendientes a prevenir, detectar, corregir y eventualmente autodenunciar la comisión de alguno de los delitos contra la administración pública tipificados en dicha normativa, como así también el soborno transnacional. Este marco normativo, que sigue una corriente de última generación instaurada en varios países de Latinoamérica, que han sancionado leyes similares, se ha incluido como un nuevo protagonista en la lucha contra la corrupción. A las personas jurídicas privadas de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, quedarán sujetas a implementar una cultura de cumplimiento o compliance como parte del desarrollo de sus actividades y cuya efectiva o adecuada observancia no será menor a los fines de lo previsto en la misma. Ahora bien, ¿qué es la corrupción? La corrupción, dice la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. ¿Cuáles son los actos de corrupción? El abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción tanto en la administración pública como en el sector privado. Esto lo remarco porque generalmente cuando hablamos de corrupción nos referimos al sector público, pero la corrupción también existe en el sector privado. El tema más trascendente es que en la Argentina el soborno como acto de corrupción existe cuando se produce entre por lo menos dos actores, uno privado y otro público. Si no existe este tipo de relación mixta, no hay delito de cohecho. Por eso que siempre hablamos de una corrupción referida a lo que es la administración pública por lo general. Pero establecer pautas de anticorrupción también debe tener un alcance que vaya a proteger el cumplimiento de aquellas normativas que son determinadas propiamente por la institución privada. ¿Cuáles son las causas que originan este tipo de actos de corrupción? Encontramos la falta de conciencia social, la carencia de educación o de una cultura de compromiso, paradigmas negativos y distorsionados. Paradigmas, entendemos por ello todas aquellas creencias dentro de la cultura de las personas que se consideran como reglas de oro, invariables y totalmente creíbles en lo que es la aplicación o el resultado a lo largo del tiempo. Esto es como decir, quien no ha escuchado el paradigma de el ahorro de la base de la fortuna, o bien más vale conocido que bueno por conocer, los dichos que se ponen como de moda, o paradigmas negativos tales como ¿para qué voy a pagar los impuestos
si en realidad no tengo el retorno del Estado en cuanto a la seguridad, en cuanto a la educación, en cuanto a que los impuestos o la presión tributaria es tal que no me permite llevar adelante mi negocio, mi forma de vida. Y este es el concepto equivocado. Es equivocado porque no en cuanto a que existe una presión tributaria muy fuerte en nuestro país, sino a la esencia. O sea, no podemos llegar a una descomposición social tal en la cual empecemos a considerar que aquellos aspectos que son negativos son realmente fantásticos. Entonces, no pagar impuestos es bárbaro, es cool, resulta ser recomendable, total lo hacen todos. Bueno, estos paradigmas, así como ejemplos más sencillos, son los que realmente priman en nuestra sociedad. Como elementos externos de la corrupción, indudablemente se encuentra la impunidad. O sea, y la impunidad existe cuando el poder político quiere que ocurra, o bien las leyes y demás normativas no tienen la efectividad que deberían tener. Esto también está, digamos, potenciado por la concentración de poderes. Las consecuencias las podemos, digamos, clasificar a nivel político y a nivel económico. A nivel político, la corrupción genera un impacto negativo al producir y consolidar la desigualdad social y protege las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. A nivel económico, la corrupción influye en el crecimiento de los costos de los bienes y servicios, fomenta la aprobación de proyectos basados en la sobrevaluación de los valores involucrados, lo que es más lucrativo, indudablemente, para el que incurre en el delito. El objetivo y alcance de la Ley 27.401 establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los siguientes delitos. O sea, en nuestra legislación están tipificados los delitos precedentes. Y estos son los que les voy a leer a continuación: el cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, balances e informes falsos agravados. Cabe mencionar que el resto de los delitos que podrían estar vinculados con la corrupción se encuentran detallados en el Código Penal en otros títulos o capítulos, pero por lo que compete a lo que es la responsabilidad penal empresarial, se remite a estos 5 aspectos que acabo de mencionar. Con referencia al cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional previstos en los artículos 258 y 258 bis del Código Penal, el cohecho consiste en el ofrecimiento de sobornos a un funcionario o un juez en el ejercicio de sus funciones, así como también la aceptación de sobornos por parte de aquellos. El tráfico de influencias se remite a quien directa o indirectamente ofreciere, prometiere u otorgare indebidamente a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas,
o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. Con respecto a negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, esta se da cuando un funcionario público, directamente por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras a un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo, con respecto a las funciones cumplidas en carácter de tales. Conclusión: implica una exacción arbitraria hecha por un funcionario en provecho propio. En consecuencia, esta exacción ilegal se presenta cuando el funcionario público exige al particular una contraprestación indebida en nombre y en beneficio del Estado, y se agrava si después la convierte en provecho propio. La conclusión, que es también una exacción, se presenta cuando el funcionario exige arbitraria y violentamente la entrega de una dádiva, toda vez que, como el Estado no puede recibir dádivas, resulta evidente que desde el inicio el agente requiere para sí y no para la administración. En cuanto al enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, se da cuando un funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo, como así también quien, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. En cuanto al balance falso, nos remitimos a la situación de cuando el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare, autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias falsos o incompletos, o informare a la asamblea o reunión de socios con falsedad o reticencia sobre los hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiera sido el propósito perseguido al verificarlo. Bueno, esto es muy interesante y es interesante porque fíjense que acá quienes son los responsables por balance falso, que están detallados, no incluye a los auditores externos. ¿Por qué? Porque el auditor externo no es responsable de la información que elabora la empresa. Los estados contables son propiedad exclusiva de la entidad. Los auditores externos son responsables por su opinión respecto de esos estados contables, pero si a la luz de la tarea de auditoría externa no surgen las evidencias de su falsedad, no son los responsables. Es interesante este concepto. Lo que sí son responsables son por la mala praxis que pudieron haber realizado en sus tareas. Lo destaqué porque este es un tema que hasta es estudio en la facultad, por eso lo quería marcar. Otro aspecto es que fíjense que la normativa habla sobre también la memoria, ¿no? La memoria es un elemento que muchas veces en lo general de las
personas jurídicas que existen en Argentina, si bien no fuera porque la Inspección General de Justicia o organismo equivalente exigiera ciertos aspectos mínimos para que se pueda, digamos, elaborar una memoria, la realidad es que la memoria, por lo general, o no se hace, o cuando se hace de forma simulada, porque se incluyen aspectos que responden probablemente al diario financiero de la época, cuando en realidad este instrumento es vuelvo a repetir, instrumento, es un elemento que le permite al directorio expresarle al accionista todos aquellos aspectos de lo que tenía previsto realizar, lo que fue realizado y aquellos aspectos que quedaron pendientes o se piensan realizar en futuros ejercicios. Tiene una gran importancia y fíjense que en este tipo de aspectos legales, ante acontecimientos de corrupción o de algún aspecto que esté dentro del alcance de esta ley, puede traer consecuencias muy importantes. A mi entender personal, yo creo que es el accionista quien tiene que tener un gran interés por la vigencia de esta ley, debido a que si bien se sanciona a la persona jurídica, porque las personas físicas ya tienen su sanción penal por los delitos que puedan cometer, si el alcance de esta ley puede llegar o arribar a la disolución de una sociedad, el accionista debe preocuparse para que existan los elementos de resguardo y mitigación suficientes, debido a que podría, en este caso extremo, perder su inversión. O sea que esto no es solamente preocupación de los directores, sino también debería ser preocupación de los accionistas. Acá hablamos sobre la independencia de las acciones, de la persona jurídica podrá ser condenada aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana, si hubiera intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podría haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica. ¿Cuáles son las penas? Las penas aplicables a las personas jurídicas serían multa de 2 a 5 veces del beneficio indebido obtenido que se hubiese podido obtener. Bueno, este es un aspecto gris. Un aspecto gris porque en ningún lado se define qué es el beneficio indebido. Es más, pertenezco a la Comisión de Estudios de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estamos trabajando en establecer algún marco de referencia al respecto, porque si esto no está definido de alguna manera o consensuado por la profesión en ciencias económicas, va a traer un terrible problema de su determinación cuando los peritos, por instrucción de los jueces, soliciten que hagan determinaciones al respecto. Así que esto se encuentra en proceso B. Bueno, suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de los 10 años, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años. Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. Y por último, publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de las personas jurídicas.
La grabación de las penas, bueno, acá lo que habla es que los jueces tienen o te deberían tener en cuenta el incumplimiento de las reglas, procedimientos internos, la calidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica, la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna, el comportamiento posterior, la disposición para mitigar o reparar el daño y la reincidencia. Se entenderá que hay reincidencia cuando la persona jurídica sea sancionada por un delito cometido dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria anterior. Bueno, acá, en este aspecto, la ley da un amplio margen de conceptos para que los jueces determinen la intensidad de la pena a aplicar. No tenemos jurisprudencia y esto está en un proceso de maduración, digamos. Hay excepciones, porque dice, cuando fuera indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en particular, no serán aplicables las siguientes sanciones a saber, o sea, la suspensión total o parcial que no podrá exceder de 10 años, la disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito. Entonces acá el juez podrá disponer el pago de la multa en forma fraccionada durante un periodo de hasta 5 años cuando su cuantía y cumplimiento en un único pago pusiera en peligro la supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los puestos de trabajo. Existe una mitigación, que sería que se pueda establecer un acuerdo de colaboración eficaz. Acá dice que la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio del cual aquella se obliga a cooperar a través de la revelación de información de datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes en el recupero del producto de las ganancias del delito, así como el cumplimiento de las condiciones que se establezcan en dicho acuerdo. El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio. Acá viene el punto fuerte de la ley, que es el programa de integridad. O sea, las personas jurídicas comprendidas en este régimen podrán implementar, esto lo destaco, no dice deben, dice, podrán implementar programas de integridad consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por la Ley 27.401. El programa de integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y la capacidad económica de conformidad a lo que establezca la reglamentación. Bueno, acá hay que prestar atención porque, en primer término, lo que manifiesta la normativa es que no hay obligación, hay una propuesta de adhesión. Pero esto no quiere decir de que no exista una obligación implícita. ¿Por qué? Porque esta ley, para poder efectuar contrataciones con el Estado, debe tener al menos un plan de integridad con 3 aspectos mínimos que vamos a ver ahora más adelante. Pero también existe una sanción a nivel del sector privado. ¿Por qué? Porque multinacionales, bancos internacionales, están exigiendo
que exista un programa de integridad y, por supuesto, dentro del programa de integridad, un código de conducta o ética. Quien no adhiera puede quedar afuera de muchos negocios. Entonces, esto de que es una propuesta opcional, a mi entender profesional, termina siendo algo más que necesario. Acá la normativa dice que el contenido de un programa de integridad al menos debería tener un código de ética o de conducta o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores en forma tal de prevenir la comisión de delitos contemplados en la ley. Debería tener reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público. O sea, que una empresa que no tiene una interacción con el sector público, literalmente no tendría que tener un programa de integridad. Pero bien, esos son aspectos mínimos que se van a exigir. La realización de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores, administradores y empleados. Y este es un punto fuerte. Es un punto fuerte porque ya tenemos la experiencia de las normativas de antilavado, en donde la UIF y los organismos internacionales, tales como el GAFI, hacen hincapié en el cumplimiento de las capacitaciones que se deben realizar. En el caso del lavado de dinero lo hacemos con una frecuencia mínima anual. Pero en este caso la ley no dice cuál es la periodicidad. Pero bien, la Oficina Anticorrupción, que es la encargada de regular, o más que regular, de aclarar y dar ciertos lineamientos al respecto de esta ley, indica que esta frecuencia, que puede ser semestral, anual, bianual, debe estar determinada por la propia entidad. O sea, por supuesto que si uno dice una exageración, que se va a realizar una capacitación cada lustro, esto es una imprudencia. O sea que el día que tengamos que ser juzgados como persona jurídica y la responsabilidad que tiene sus actores, el juez y todo el marco del Ministerio Público me parece que va a ser un punto muy en contra de tomar este tipo de política. Tampoco es hacerla cada 6 meses, pero por eso digo, depende del tipo de entidad, compromisos normativos y demás. Esto debe estar determinado en el plan de capacitación de anticorrupción o bien del plan de integridad que tiene la compañía. Pero estos son los 3 aspectos mínimos. Lo que pasa es que la ley dice, bueno, si bien les exijo para este tipo de aspectos de la contratación con el Estado 3 aspectos mínimos, la realidad es que deja a consideración de las entidades privadas el análisis periódico de riesgos y consecuencias y consecuente adaptación del programa de integridad, el apoyo visible e inequívoco del programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia, los canales interinos de denuncia de irregularidades abiertos a terceros y adecuadamente difundidos, una política de protección de denunciantes contra represalias, un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigadores e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta. Los procedimientos que se comprueben
la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y de adquisiciones para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la asistencia de las vulnerabilidades de las personas jurídicas involucradas. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad, un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del programa de integridad. Bueno, acá el responsable interno, a diferencia de lo que es la ley de prevención de lavado de activos, hasta ahora no nombra cuál es el perfil que debe tener esta persona, o el rango y función. O sea que puede ser de un director hasta podría ser un gerente, pero no podría bajar de esta categoría. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del programa de integridad. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del Poder de Policía Nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la personería jurídica. Las contrataciones con el Estado Nacional, en nuestro caso, las empresas que podrían tener este tipo de vinculación o gestión deberán analizar para poder ya tener las políticas previstas para este tipo de contrataciones. El decreto 277 del año 2018, ahí donde se dispone que la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la que establecerá los lineamientos y guías que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de lo establecido, ¿no? Habla de los artículos 22 y 23 de la ley 27.401. En este aspecto lo que quiero resaltar es que esta Oficina de Corrupción hasta la fecha ya ha emitido 2 trabajos al respecto, en donde trata de dar estos lineamientos como para que exista una proa hacia un faro que tengamos todos en cuenta al momento de delinear un programa de integridad. Como conclusión podemos decir que la vigencia de esta ley representa un cambio paradigmático para las personas jurídicas privadas locales, incluidas las pymes, que comprende el diseño y la implementación de un programa de integridad en anticorrupción, acorde a las características de un ente ideal, materializado en la adopción de un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos. La elaboración de una cultura de cumplimiento compliance, además de concientizar a sus integrantes en evitar la comisión de prácticas corruptas, o en su caso denunciarlas internamente a las autoridades judiciales competentes, debe posibilitar el acceso a incentivos previstos, tales como ser eximidas de pena o alternativamente su atenuación mediante la negociación y ejecución de un acuerdo de colaboración eficaz. Otro aspecto relevante resulta considerar extender la labor de supervisión y control adoptada a su relación con terceros, teniendo en cuenta que, en la gran mayoría de los casos, el pago de sobornos se canaliza a través de su proceder. Como reflexión final, a los efectos de otorgar una mayor credibilidad a los programas de integridad corporativos, sería útil la certificación por parte de expertos independientes, como se utiliza en el caso de Chile, o bien de la creación de un organismo preparado para realizar estas evaluaciones, como ocurre en el Perú, o bien el desarrollo de un estándar o norma de gestión de cumplimiento penal que sirva como parámetro a seguir. Quiero agregar en este último punto de la conclusión que les acabo de decir, y es que
el cambio de cultura no se lleva a cabo de la noche a la mañana y que fundamentalmente he aprendido en mis capacitaciones de especialización que existe algo muy peculiar. Justamente aquellas entidades multinacionales en las cuales la envergadura económica y estructural es imponente, suele suceder de que desarrollan y cuentan con políticas y programas de excelencia, podríamos decir como casos líderes de referencia para el resto de los mortales. Pero, qué casualidad, que en estos casos ocurren actos de corrupción internacional o transnacional, como se dice ahora, en los cuales se ven involucrados volúmenes e impactos económicos muy importantes. O sea, ¿cómo puede ser que existiendo esta normativa tan integral ocurra esto? ¿La invalida? No, bajo ningún punto de vista. Lo que para mí tiene un mensaje de colorario es que tener las mejores prácticas no es garantía de efectividad. Entonces, esto es muy importante porque contar no solamente con esos 3 puntos básicos que establece la ley, sino tratar de incorporar los 10 propuestos como adicionales es muy importante. Muy importante porque al momento de ser juzgados, la faltante de estos puntos de manera injustificada son efectos en contra. Gracias por su atención a todo esto. Espero haber sido de utilidad en cuanto a entender los aspectos generales y algunos particulares de esta normativa, y quedo a disposición para cualquier tipo de consulta o aclaración al respecto.